Bueno, buenas noches a todos nuestros queridos invitados para esta noche. Igualmente también nuestro saludo para quienes siempre nos acompañan todos los días a partir de las 19 horas. Siempre están con nosotros para darnos a conocer sus impresiones, darnos a conocer también sus afectos y permanentemente el saludo para nuestros queridos hermanos que siempre están en sintonía de Conecta TV. El saludo a través de este medio de comunicación, este canal, a través de los medios virtuales que nos permiten estar en contacto con cada uno de ustedes y por supuesto también al público en general, nuestro cordial saludo y esperamos que estos días bastante fríos en algún momento pare y obviamente ese calorcito que tiene la ciudad, que tiene el país, que tenemos los seres humanos mismos de una u otra manera, cada vez esté mucho más estable, más equilibrado. Y por supuesto, a quienes hacemos este programa, por también nuestro saludo, siempre a nuestros queridos hermanos, tanto Adolfo, Pedro y también a nuestro ilustre poderoso hermano Winston. Así que el día de hoy nos convoca un tema muy interesante que tiene que ver con el rol de las Fuerzas Armadas y su participación en la sociedad. Es un tema que nunca dejará de perder vigencia porque una institución que tiene su historia, su tradición, en el caso nuestro como país y por supuesto también en los diferentes países, ha tenido un papel importante en el acompañamiento y en el desarrollo de los pueblos y la consolidación también de las repúblicas. Y qué decir en esa relación también con la sociedad, con los ciudadanos. Y esto es el tema que hoy nos convoca, por supuesto que para nosotros es fundamental darles también a conocer quiénes nos van a acompañar el día de hoy. El día de hoy nos va a acompañar Francisco Duet. Déjeme presentarle. Francisco es general de división retirado. Y miren con quiénes vamos a estar en el programa de hoy. Fue subsecretario de Gabinete del Ministerio de Defensa cuando fue ministro de Defensa, el general Osvaldo Jarrín Román. También director general de operaciones de las Fuerzas Armadas, comandante del Comando de Operaciones del Ejército, comandante del Comando de Educación y Doctrina del Ejército, presidente de la Comisión de Legislación Militar de Fuerzas Armadas, representante del Ecuador al Consejo de Delegados en la Junta Interamericana de Defensa, asesor militar ante la Organización de Estados Americanos, OEA, también rector del Colegio Militar Eloy Alfaro, decano de la Universidad de Fuerzas Armadas del Ecuador, ESPE, asesor militar del presidente del Honorable Congreso Nacional del Ecuador, también fue, así que asesor en el Congreso Nacional. Bueno, y a nivel de estudios, magíster en gerencia de proyectos educativos, diploma en prospectiva estratégica y también titulado en Estado Mayor Conjunto, Academia de Defensa Militar Conjunta, licenciado en Administración y Ciencias Militares. Miren con quién nos vamos a compartir estos 60 minutos, que a propósito ya no son 60 minutos, cada vez siempre va reduciéndose y por supuesto para nosotros, como yo decía, qué interesante es conocer quiénes son los invitados del día de hoy. Pero también le tenemos como invitado a Francisco López, coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Igual tiene una trayectoria sumamente interesante, importante, y obviamente esto demuestra la calidad de nuestros invitados. En el ámbito de la educación formal, Francisco ha sido magíster en gerencia empresarial, MBA, mención gestión de proyectos, Escuela Politécnica Nacional, también diplomado superior en gerencia por la Universidad de San Francisco de Quito, ingeniero mecánico, Escuela Politécnica del Ejército ESPE, alta gerencia, también estudió en el Instituto de Altos Estudios Nacionales y por supuesto los cargos que ha desempeñado es comandante de la base aérea Galápagos en Baltra, gerente de producción del DIAF, gerente comercial del DIAF también, comandante de la base aérea Cotopaxi e inspector de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Miren, es una síntesis realmente de la trayectoria, la experiencia y la formación que tienen nuestros invitados. Así que reiterarles y darles el saludo. Vamos, hoy me toca conversar con dos Franciscos. Entonces vamos a ir con Francisco Duet. Como les habíamos indicado anteriormente, pero antes de abordar la temática, el saludo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, René. Muchas gracias a la audiencia por participar con nosotros y un saludo cordial pues al tocayo Francisco también. Yo quisiera iniciar mi intervención eh, diciendo que me parece importantísimo que en cualquiera de los ámbitos a nivel nacional siempre se debe debatir con respecto al tema militar, que es un tema que solamente emerge cuando hay una catástrofe natural, cuando hay problemas políticos, problemas sociales, eh, pero cuando pasan esos problemas, ya la sociedad se olvida y el nivel político también se olvida de nosotros. Entonces quiero felicitar a, en este programa porque se ocupan un tema importantísimo que es Fuerzas Armadas y sociedad. Y las razones por las que Fuerzas Armadas es una institución realmente fuerte dentro de, dentro de nuestro país, porque a través de las Fuerzas Armadas muchas veces se ha cuestionado y se ha dicho de que las Fuerzas Armadas no son la columna vertebral del Estado y topan los temas de una manera un poco tangencial, dejándonos aparte, cuando el Estado es realmente un cuerpo humano, si hiciéramos la referencia a un cuerpo humano, la cabeza es del gobierno y las Fuerzas Armadas son su brazo fuerte. Entonces, si es que esa cabeza no se preocupa porque uno de sus brazos esté realmente bien atendido, sepa qué hacer con esos brazos, algo está pasando con esa cabeza. Entonces, yo felicito que se haya orientado este tema para el día de hoy. Gracias, querido Francisco. Igualmente, estamos con tocayos el día de hoy, aunque mi nombre es René, pero también a Panchito López le vamos a decir para ir un poco orientándonos en el programa. Pancho, gracias por acompañarnos. Obviamente nos conocemos y esto nos ayuda también para tratarnos de esa manera con Francisco y con Pancho en este caso para un poco ir matizando y darle también un poquito de alegría, de mayor calidez al programa. Así que, Pancho, también tu saludo y gracias por acompañarnos. El tema que nos convoca igualmente es el rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad y en estos minutos iremos desarrollando algunos temas. Bienvenido y buenas noches por acompañarnos. Gracias. Gracias, estimado René, gracias, estimado Francisco, y muchas gracias a quienes nos acompañan en esta noche. Sí, en realidad la seguridad es similar al mantenimiento. Tanto el mantenimiento y la seguridad se los siente cuando estos no existen. Se nos daña el carro y sabemos que no hay mantenimiento y ahí nos damos cuenta que debe haber mantenimiento. Igualmente en estos momentos difíciles que estamos pasando, en cuanto a la seguridad, una cantidad que en realidad nos llama la atención, tantos muertos que hay, es motivo de la seguridad. Entonces, algo habrá que hacer. Y yo creo que son temas bastante importantes que no solamente se los debe tratar en este tema, sino debemos ya empezar a tratarlos de aquí en adelante, a ver cómo podemos mejorar la seguridad. Y aquí debería o debe estar siempre implicado tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional. Esperemos que dar unas pequeñas ideas, porque esto de aquí no se puede solucionar en una noche, o sea, esto es un proyecto que debe abarcar la participación de toda la ciudadanía, de las autoridades y especialmente desde la más alta autoridad, el presidente de la República. Qué bien, y gracias, reitero, por acompañarnos y ahora sí entremos en materia y para ir desarrollando esta temática. Con Francisco, habíamos en algún momento conversado sobre algunas actividades que viene desarrollando las Fuerzas Armadas y conjuntamente con la sociedad. Pero uno de los temas que cuando revisamos material, cuando revisamos archivos o documentos o bibliografía, claramente está definido la misión de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en los últimos tiempos como que han querido o pretenden
definir otras misiones, y eso sería interesante tener y que nos ayuden a tener una claridad, porque desde el ámbito de lo político, a veces del ámbito de lo social, también desde las fuerzas sociales o las fuerzas políticas, de una u otra manera, ven a la institución como un pilar, y obviamente al ser un pilar, también tienen una serie de demandas que a veces, obviamente, los puntos de vista no necesariamente coinciden con lo que está establecido en sus planes, en sus estrategias, en sus propuestas. Entonces, esto para nosotros resulta fundamental porque hay que ir ubicando las cosas si queremos también de alguna manera tener una intervención efectiva, una intervención que realmente aporte, que sume. Entonces, en ese sentido, Francisco, sería interesante justamente hacer una precisión en el ámbito de la misión y, por supuesto, también haciendo un contraste con las diferentes interpretaciones y puntos de vista que han tenido algunos actores políticos, sociales en nuestro país. Sí. Bien, miren, la misión de las Fuerzas Armadas no ha cambiado. Hay esa visión que dicen, bueno, ya no hay guerra, ¿para qué existen las Fuerzas Armadas? Pero yo les quiero hacer notar lo siguiente. Las Fuerzas Armadas no existen solamente cuando hay guerra. Unos ejemplos. Si es que una aeronave no identificada ingresa a nuestro espacio aéreo, ¿quién es el responsable de la protección de ese espacio aéreo? La Fuerza Aérea. ¿La Fuerza Aérea a quién pertenece? A la Fuerza Armada. Y no estamos en guerra, es una aeronave no identificada que puede traer droga. En nuestro mar territorial, si hay la pesca ilegal, hay el ingreso de embarcaciones que transportan droga, ¿quién es el responsable de la protección de nuestro mar? La Fuerza Naval. Y no estamos en guerra. Para que ustedes vayan viendo el contexto, y este problema se da porque desde los más altos niveles no saben realmente qué es lo que tienen que hacer con las Fuerzas Armadas. ¿Quién es el responsable de la protección de las fronteras? Las Fuerzas Armadas. Y no estamos en guerra. Pero el gran problema es que desde los niveles políticos, no saben cómo emplearlo. Ese es el gran problema. Las Fuerzas Armadas no actúan de una manera independiente. Las Fuerzas Armadas actúan basados en un lineamiento político. Un ejemplo, en la guerra del 95, el conflicto bélico del año 95, ¿qué dijo el presidente Sixto Durán Ballén? Ni un paso atrás. Eso es un lineamiento político general, ni un paso atrás. Las Fuerzas Armadas ahí se actúan con toda su iniciativa. ¿Y qué significaba ni un paso atrás? De esa línea de la frontera no pasa nadie. Y las Fuerzas Armadas no van a dejar pasar a nadie. Entonces, los lineamientos políticos tienen que ser tan claros para las Fuerzas Armadas para que ellos puedan actuar. Entonces, no pueden dejarles a las Fuerzas Armadas que por su propia iniciativa ellos funcionen. Pero el problema es que de ninguno de los poderes, ni el legislativo, ni el ejecutivo, ni el judicial, saben realmente esto que nosotros estamos conversando. Y cómo emplearles a las Fuerzas Armadas. Si es que ellos estuvieran claros en eso, ya sí supieran qué hacer con nosotros. Bueno, yo digo nosotros, a pesar de que estoy ya en servicio pasivo, pero soldado, un día soldado toda la vida, ¿no? Así Entonces, esa es la situación que tienen que analizar a nivel político. Y no van a tener ningún problema. No es que ha habido guerra y tienen que cambiarnos las misiones. Empleenlas como se debe.
Y obviamente esto obliga a que la clase política y los actores políticos tengan una formación, y una formación de estadistas, una formación pensando en el país, pensando en quienes somos parte de esta sociedad, y por supuesto también los niveles de incidencia que se pueden tener a nivel regional, pensando en el ser humano, pensando en el bienestar, pensando en el bienestar común. Eso es interesante y es importante. Y Pancho, Francisco decía, hay que aprender a emplear, hay que darle justamente esa responsabilidad con claridad. Y por algún lado revisaba algún texto y decían que una de las formas de respetar es justamente hablar con claridad. Y más aún cuando hay mucho símbolo, más aún cuando hay bastante contenido, bastante sustancia en cada uno de los discursos, y una diversidad de intenciones y a veces también intereses. Entonces, en ese sentido, Pancho, sería interesante plantearnos desde el ámbito de lo político, desde el ámbito del gobierno, cómo tratar de que todo ese potencial que tienen las Fuerzas Armadas, toda esa capacidad que tiene, ese talento y esa formación que tienen sus miembros, sea mucho más efectivo, capaz de que tengamos mejores resultados, y obviamente esto no entra en materia de discordia, por el contrario, mejor sea materia de aporte en términos positivos para el bienestar de nuestra gente. Gracias. Sí, en realidad, desde el punto de vista de la Fuerza Aérea a la cual yo pertenezco como coronel en servicio pasivo ahora ya, hay que darse cuenta que la misión de la Fuerza Aérea es realizar la vigilancia y el control del espacio aéreo. La vigilancia se la realiza a través de ojos que deben estar estratégicamente ubicados. Anteriormente teníamos tres centros de operaciones sectoriales con 3 radares. Estos eran de largo alcance para poder ver las aeronaves enemigas que entraban por el sur o por el norte. Y teníamos para hacer el control del espacio aéreo también igual las aeronaves supersónicas, que en el momento que estos ojos detectaban algún enemigo por el aire que ingrese, salían a interceptarlo, a disuadirlos o a bajárselos para que no hagan daño al país. Hoy esas amenazas han variado bastante. Y hoy ya no se necesita esos de largo alcance, porque los vuelos son más a baja altura y necesitamos otro tipo de aparatos o más radares ubicados estratégicamente en otros puntos. Eso es lo que está fallando. Ustedes saben que había un radar que no es mi interés en este momento decir qué pasó, pero ese radar ya no está operando, al menos no nos han informado que está operando. Entonces faltan esos ojos. Hay alternativas, cómo solucionarle inmediatamente. Igualmente faltan más medios como para poder interceptar el momento que estos ojos pueden ver e interceptar un avión pequeño que ingrese a baja altura. Inmediatamente tiene que haber un medio de la Fuerza Aérea como para que salga a interceptar. Eso también estamos reducidos. Entonces todo eso son deficiencias que depende desde el punto de vista político de poder equipar a la Fuerza Aérea. Hay alternativas, como digo, cómo poder solucionarles, y en eso está trabajando la Fuerza Aérea para cumplir su misión. Y tenemos bastante adelantado esos estudios hasta ahora, que los quiero explicar adelante. Claro, y obviamente la tecnología nos permite controlar, rastrear a los aparatos a baja altura, pero al parecer los intereses, en cambio, rebasan las alturas, y eso quizás nos tiene un poco desubicados, digamos así, por utilizar un término bastante amigable. Pero Francisco, dentro de esto que acaba de describirnos usted y también Pancho, es interesante completar con desde la perspectiva constitucional, el tema de las Fuerzas Armadas, porque hay mucha gente que habla del tema de lo deliberante, hay otros que hablan de otro carácter que adquieren, pero en términos constitucionales está muy claro igualmente, pero sí es importante, aprovechando este espacio, este diálogo, esta conversación, para irle profundizando también en ese ámbito, capaz de que ahora que tenemos sectores y actores que no necesariamente tienen el conocimiento ni la formación de lo que significa ser hombres de Estado, de lo que significa ser personas preocupadas en el estudio
de la República en el estudio del gobierno, pero sin embargo asumen responsabilidades y esas responsabilidades inclusive de representación. Y es importante recordar, y ahí viene el aporte, Francisco, de su parte, en ámbitos constitucionales, el rol de las Fuerzas Armadas es fundamental. Sí. Miren, con respecto a la obediencia y no deliberancia, ese es un concepto que lo han manipulado los políticos, lo han manipulado también personas que no tienen mucho conocimiento. Pero la obediencia y no deliberancia no es una licencia para matar. Le diga a usted, mire, usted cumple esta misión, usted es obediente y no deliberante. Usted haga tal cosa y usted es obediente y no deliberante. La obediencia y no deliberancia tiene otro contexto. Miren, la obediencia y no deliberancia, en alguna ocasión, un ministro o una ministra de Defensa, decía, miren, ustedes tienen que cumplir con los cambios que se va a hacer a la Ley de Seguridad Social de Fuerzas Armadas. Y porque ustedes son obedientes y no deliberantes. Ministra de Defensa. La obediencia y no deliberancia no tiene nada que ver con la seguridad social, por ejemplo, porque ahí están inmiscuidos los familiares, están esposas, hijos, padres, abuelos, personal de servicio pasivo, que nosotros no somos obedientes y no deliberantes porque no estamos dentro de la fuerza armada. Entonces, hay han trastocado ese tema de la obediencia y no deliberancia. La obediencia es el cumplimiento de una misión, pero esa misión tiene que estar dentro de un contexto que es la legalidad. Entonces, un soldado no puede decir, yo no me voy a la guerra, no puedo cumplir esta misión. Esa es la obediencia, dentro del contexto constitucional donde están las Fuerzas Armadas. Esa es la obediencia. Y la no deliberancia es que el militar no puede entrar en temas políticos. Un militar en servicio activo no puede decir, yo no estoy de acuerdo con el presidente porque es socialista, es comunista, es de derecha. Un soldado no puede decir eso. Esa es la no deliberancia, que es política. Pero no quiere decir que el soldado dentro de una misión le digan que vaya a cumplir algo que está fuera del contexto de la ley y él tenga que quedarse callado. El militar le va a decir, esto está fuera del contexto de la ley, yo no puedo cumplir dentro de lo... Entonces, para que ustedes vean que el desconocimiento puede llevar a emplear a las Fuerzas Armadas o querer empujarle a las Fuerzas Armadas a cumplir algo que no le corresponde, porque no saben claramente cuáles son las misiones, cómo estén marcadas las Fuerzas Armadas, a dónde quieren llevarla, qué es lo que quieren hacer. Claro. Y justamente a propósito de lo que usted decía, Francisco, le planteamos a Pancho en el sentido de que, bueno, está claramente explicado el tema de la obediencia, el tema de lo no deliberante, pero esto, ¿cómo se articula ya en la vida diaria, en la cotidianidad, con el tema de los derechos? Porque el hecho de ser militar no significa que los derechos no les amparen. Esto también es fundamental reflexionar. ¿Y por qué planteamos toda esta serie de ideas? Porque todo esto tiene que ver y conforme el marco en el cual se relaciona con la sociedad de las Fuerzas Armadas, y obviamente eso permite generar un aporte, permite generar una sumatoria de esfuerzos capaz de que nuestro país vaya adquiriendo otras rutas, otras formas de alcanzar el bienestar, reitero, como lo dije anteriormente, para la sociedad. Entonces, Francisco, sería interesante también ver estos contrapesos y que deben ser entendidos, porque a veces
esto no se lo toma o no se lo pone en el contexto que corresponde y hay distorsiones en las lecturas o en las interpretaciones desde los otros ámbitos? Eh, bueno, en primer lugar hay que darse cuenta de que para pertenecer a las Fuerzas Armadas hay un chequeo que nos hace a un reclutamiento, un proceso de reclutamiento en donde nos examinan que estemos física e intelectualmente preparados para pertenecer a las Fuerzas Armadas. Dentro de la institución hay muchas características que nos diferencian del personal que trabaja en el área civil. Por ejemplo, uno de ellos es la disciplina, el amor a la patria y últimamente la formación profesional. Les aseguro que dentro de la oficialidad de Fuerzas Armadas hay un altísimo porcentaje que tienen tercero, algunos hasta cuarto nivel de estudios. O sea, estamos hablando con gente bastante preparada. Dentro de las Fuerzas Armadas, en una institución jerarquizada, una de las bases es la subordinación. Y realmente en el gobierno o en los gobiernos anteriores, que estuvo 10 años en el poder, trataron de desunir a las Fuerzas Armadas, metiendo ideas en el personal de tropa de que manteniendo un distanciamiento con los oficiales, como que nosotros les estamos quitando a ellos el sueldo, que por eso llegan a menos y muchas cosas así. Entonces, esa subordinación posiblemente se vio en cierto momento resquebrajada, que ahora se la está recuperando nuevamente. Entonces, esas son las características. Respecto a la pregunta que tú la formulas, sí, tenemos internamente reglamentos militares y tenemos afuera la justicia civil que podemos nosotros acceder tranquilamente. No hay restricciones para eso y yo creo que nosotros nos vemos respaldados en esta institución militar y en estas leyes que están dándose, que tendremos acceso, sea como militares o sea ya en el ámbito civil. Estando en servicio activo, puedo acceder a la justicia civil. Claro, y Francisco, también acá revisaba igualmente algún material de gente especializada en estos temas, porque la verdad, hay que conocer, porque no es un tema en el cual se puede vertir cualquier tipo de criterio en base de sus posiciones, sino tratar de argumentar de la mejor manera, porque es un tema trascendental, porque estamos hablando de una institución que realmente es un pilar, reitero, como lo dije al inicio del programa, en la construcción de la República, en el tema de la vigencia de la democracia, en el tema relacionado con el Estado mismo, con las garantías que debe tener la ciudadanía. Y desde esa perspectiva, han existido igualmente actores que han querido de una u otra manera irle insertándole al tema político, pero al mismo tiempo también a las Fuerzas Armadas como institución ha tenido esa habilidad en determinados momentos, y creo que en la mayoría, de distanciarse de esos hechos. Esto genera un nivel de responsabilidad en la institución porque tiene que generar las condiciones de seguridad, de garantías para la sociedad en sí mismo. Entonces, desde la experiencia, Francisco, ¿cómo está pretender insertar a las Fuerzas Armadas en lo político, y por un lado, y por otro lado, el cómo buscar esa forma de distanciarse justamente de ese ámbito que no necesariamente le hace bien a la imagen, a la reputación y por supuesto también se aleja de la misión institucional? ¿Cómo manejar estos dos ámbitos que surgen y que se plantean como contradictorios, pero que al final son hechos que se presentan en la realidad de nuestro país? Miren, yo considero que las Fuerzas Armadas tienen que estar totalmente alejadas de la política, totalmente alejadas. Pero así no lo consideran los políticos, porque los políticos quieren utilizar a las Fuerzas Armadas para sus objetivos. Entonces, quieren solucionar problemas políticos, darles soluciones militares. Entonces, los militares no estamos para solucionar problemas políticos. Y los políticos siempre van a tocar las puertas
de los cuarteles, como siempre se ha dicho, cuando necesitan un respaldo o quieren que alguna cosa se corrija. Y ese es otro de los graves errores que hay. Ahora que estoy viviendo aquí un tiempo en los Estados Unidos, aquí es impensable, impensable decir, hay un problema político y vamos a tocar las puertas de las Fuerzas Armadas, porque son sociedades maduras políticamente. Entonces nosotros en nuestro país, como somos una sociedad que somos inmaduros realmente políticamente, queremos que las Fuerzas Armadas vayan y les den solucionando los problemas de los políticos. Las Fuerzas Armadas se pertenecen al Estado, no se pertenecen a los gobiernos. Entonces, eso es lo que no comprenden. Entonces, cuando creen que las Fuerzas Armadas es el brazo armado de un gobierno, quieren utilizarlo como ellos creen conveniente, pero no es así. Las Fuerzas Armadas se pertenecen a su Estado, a su sociedad, a sus hombres, a sus mujeres, que son los que a través de sus impuestos son los que nos proporcionan las armas para defenderles a ellos. Entonces, tienen que cambiar esos conceptos. Miren, en un gobierno que ya pasó por suerte, ¿no? Se pensaba, como les decía hace un momento, si el Estado es como el cuerpo humano, si la cabeza piensa que su brazo le quiere ahorcar, no está mal el brazo, porque está mal la cabeza. Y si cree que su brazo o su mano le va a ahorcar, y para eso tiene que cortarle un brazo, ¿quién está mal? ¿La cabeza o el brazo? Entonces, imagínense ustedes con estos conceptos tan simples, ¿cómo podemos darnos cuenta que no saben realmente el nivel político porque no están preparados para emplearnos? Por eso es que las Fuerzas Armadas, en algunos casos, hasta podríamos decir que por iniciativa tratan de hacer ciertas cosas, pero no es por un lineamiento correcto, por un objetivo realmente de Estado, por las cuales están actuando, sino simplemente basados en una circunstancia, reaccionando a las cosas y no accionando. Realmente es un aprendizaje. Construir el Estado, ver políticas de Estado, diferenciar con políticas de gobierno, manejar el tema del espacio, la temporalidad, es fundamental. Y obviamente eso debe ser de conocimiento de quienes están dentro de las instituciones y de las funciones del Estado. Pero, Pancho, vamos, esta gran contextualización, estos elementos que se han puesto sobre el diálogo que venimos manteniendo dentro de este programa, Sociedad Activa entre la Escuadra y el Compás, que todos los días miércoles a partir de las 19 horas tenemos y que es una producción del filosofismo masónico, para nosotros es sumamente ilustrativo y todos los días miércoles es impresionante la capacidad y la experiencia y el conocimiento que ponen sobre nuestros invitados en cada uno de los programas, y este no es la excepción. Es más, creo que vamos orientando esta temática para los otros 30 minutos, entrar ya en el ámbito de la participación en la sociedad de las Fuerzas Armadas. Y ahí es importante, Pancho, ¿cuál es la misión social que tienen las Fuerzas Armadas justamente para ir articulando con estos otros espacios, con estos otros actores con los que se articula y se construye sociedad? Yo quería aclarar un poco más lo que dijo el general Rued respecto a que los políticos utilizan a las Fuerzas Armadas en base a sus intereses. Es fácilmente manipulable lo que se quiso hacer y lo que ya se está haciendo en otros países, por ejemplo en Venezuela. Hay un reglamento que se debe cumplir,
pero si sabemos que la mayor parte de personal son el personal de tropa, en el caso nuestro de la Fuerza Aérea, los aerotécnicos, son muchísimo más, creo que aproximadamente de un 75-80% del volumen total de personal de Fuerza Aérea, es tropa. Entonces, voy hacia allá para poder conseguir votos. Por eso yo también no estoy de acuerdo que las fuerzas, que los militares estemos en la capacidad de votar. No porque no tengamos esa conciencia, sino porque es fácilmente manipulable. Si yo le ofrezco a un aerotécnico, cuando llegue sargento, que no llegue a suboficial, porque para mí ser suboficial es como subordinación, como que le bajan de nivel, como que no tiene la capacidad, y de sargento le elevo directamente a coronel, como está pasando en Venezuela. Entonces yo me gano casi a toda la tropa. En ese sentido, yo estoy de acuerdo de que las Fuerzas Armadas no deberíamos estar en las votaciones. Pasando a la pregunta que tú me dijiste, la Fuerza Aérea, en el caso que yo pertenezco a la Fuerza Aérea, participa bastante en actividades ya con la sociedad civil. Eh, Hay algunos programas que se hacen, Alas para la Alegría, Alas para la Salud, se hace investigación científica, investigación tecnológica, tenemos muchos profesionales que estamos ayudando en ese campo y, y más adelante yo quiero dar cuáles son los proyectos que están al momento desarrollándose en la Fuerza Aérea como parte del desarrollo tecnológico que las Fuerzas Armadas apoyan al país. Claro, y ahí está obviamente los programas de una u otra manera que vinculan, que articulan la misión que tienen las Fuerzas Armadas, en este caso la Fuerza Aérea Ecuatoriana, con el trabajo en la sociedad. Pero Francisco, justamente a partir de lo que nos acaba de plantear Pancho, ¿cómo separar esta dualidad entre lo que es trabajar en procesos civiles y justamente también y con procesos castrenses, con procesos que tienen que ver con lo militar? Porque si bien es cierto, en un escenario es en temas de conflicto, otro escenario es en temas de paz, pero de una u otra manera la relación es permanente con la sociedad, pero al mismo tiempo hay un ámbito especial de la institución que es el ámbito militar, pero al otro lado también se relaciona con el ámbito de la sociedad civil. ¿Cómo manejar estos dos temas que a veces igualmente esta dualidad que es interesante tenerle una claridad porque ahí se va a lograr ir visualizando poco a poco durante el desarrollo de este diálogo el aporte que va desarrollando las Fuerzas Armadas en la construcción de sociedad, que si bien es cierto, Francisco lo decía con claridad, hay proyectos, pero también hay ideas, hay planificación, hay estrategias, hay programas y una serie de cosas más que no es el mismo el tratamiento que se le da en los ámbitos que acabé de mencionarlo, Francisco. Entonces sí, sería importante que nos ayude a entender esa dualidad y cómo se maneja, capaz de no caer en contradicciones o a veces igualmente en ciertos errores que pueden generar conflictos, Francisco. Sí. Mire, las Fuerzas Armadas, dentro de su misión, eh, tienen planteados objetivos muy claros de cuál es su trabajo en beneficio del Estado. Y a través de ese trabajo, realmente se vinculan directamente con la sociedad. Ejemplos, el servicio militar obligatorio. Si es que el servicio militar obligatorio continuaría, ahí es donde iban los muchachos, los jóvenes, que en muchos de los casos no tenían trabajo, que podían desviar su vida, iban al servicio militar obligatorio y aprendían, les daban, además de prepararse para el arte de la guerra, el arte de la defensa, también se les preparaba para que ellos tengan una, un entrenamiento, una formación para cuando ellos salgan del servicio militar obligatorio, pueden ir a trabajar afuera. Una vinculación. Otra vinculación tenemos, miren, el IGM, Instituto Geográfico Militar, que fue creado este IGM, ¿cierto?, para desarrollar las cartas que iban a servir para el sistema militar.
pero que se desarrolló y lo hicieron de una manera muy eficiente y eficaz. Y ahora el IGM hace las cartas, hace los mapas, participa en los procesos electorales haciendo las papeletas de votación, hace cédulas, hace pasaportes. Es la vinculación con la sociedad, que son cosas que son importantes para el desarrollo del Estado, que están dentro de la misión. El Instituto Oceanográfico de la Armada hace investigación oceanográfica de los fondos marinos, de la pesca, de los movimientos de las pescas, vinculación directa con la sociedad, con un interés científico de servir al Estado, dentro de su misión, dentro de su misión. Ellos hacen las cartas náuticas, que son las que sirven para el movimiento, el concurso de las naves en el mar. Tenemos el Instituto Espacial Ecuatoriano, que ya Tocayo acaba de explicar qué es lo que hace. Tenemos la ESPE, una universidad que se creó para formar a los ingenieros militares. Como lo hicieron eficientemente, ahora es una universidad. Vinculación con la sociedad, dentro del ámbito de las competencias de las Fuerzas Armadas. Tenemos los colegios militares, un proyecto interesantísimo, hermoso proyecto, que así posiblemente debería funcionar todos los colegios en el país. Un proyecto tan hermoso que se creó realmente para servir a los militares, porque venían de la costa, le daban el pase a la sierra, de la sierra al oriente, y sus hijos perdían los años, o les tocaba adelantarse. Entonces se creó un sistema. Este sistema de los colegios militares, donde mismo uniforme, mismas mallas curriculares, unos colegios tenían, en la mañana era ciclo sierra, en la tarde era ciclo costa. Entonces, cuando venían de un lugar, venían al otro, no tenían ningún problema. Así debíamos haber, mismos mallas curriculares, mismos libros. En todo el país no es que cada uno desarrollaba lo que quería, y hacían así. Y podía, misiones de paz, el cuerpo de ingenieros. Hemos participado en varias veces. Los militares están en lugares donde, muy respetuosamente, no hay la policía, inclusive. Tuve la oportunidad de ser comandante de un batallón de selva, el número 49. 50 minutos en vuelo de avión, no hay ni una carretera. ¿Y qué eran los militares de ahí? Era el alcalde, el militar era alcalde, era el doctor, era el cura, el que hacía nacer los niños. Vinculación con la sociedad. Entonces, eso ha hecho que las Fuerzas Armadas tengan un nivel de aceptación alto, no porque le han estado buscando, sino porque sus acciones están vinculadas con la sociedad dentro de sus misiones y en todo el territorio nacional. Está claro, hay hospitales militares igualmente, ¿no? Que en el ámbito de la salud lo han venido trabajando igualmente. Y qué decir cuando se ve la presencia militar en la frontera por temas laborales. A mí igualmente tuve la posibilidad de estar cerca de la frontera y realmente uno se encuentra, son destacamentos y la presencia de los militares y obviamente cumpliendo una serie de actividades y obviamente vinculado con la gente, con las comunidades que están cercanas. Pancho, hemos hablado de esta vinculación relacionada con el ámbito social, pero también sería interesante, si no me quedaría con esta inquietud, sobre la misión cívica. O sea, si bien es cierto, hay una vinculación con la sociedad, pero también hay algo que nos ha afectado en los últimos años, en las últimas décadas, el tema de todo ese simbolismo a través del cual se expresa el civismo de una sociedad, lo cívico de una sociedad, esa parte de identidad de un pueblo, de un estado. Y eso también sería interesante, justamente desde el ámbito de las Fuerzas Armadas, como una contribución en esta construcción
y en la participación con la sociedad. Sí, en ese aspecto hemos avanzado bastante. Prácticamente los días lunes algunos oficiales van a dar algunas conferencias en algunas escuelas, en algunos colegios respecto al respeto a los símbolos de la patria, la bandera, el escudo nacional, el saludo que siempre tiene que ver, que eso realmente debería nuevamente incluirse en la malla curricular de las escuelas y retomarse nuevamente para que haya, el momento que se toca el himno, por ejemplo, el alumno, el escolar, debería estar, pararse y mantener el respeto cuando están con gorra, sacarse la gorra, o sea, que exista ese amor a la patria. Nosotros también hacemos algunas actividades en gestión de riesgos, como tú has de haber notado, mi estimado René. Por ejemplo, cuando fue en la Gasca, las inundaciones, ¿quiénes estuvieron ahí al frente? Fueron los militares. Ellos estuvieron al frente tratando de rescatar a las víctimas. En los incendios forestales, cuando estuve en la base aérea Cotopaxi, habían incendios en el Cotopaxi. Habían seguido los incendios. ¿Quiénes estábamos ahí? Éramos los militares, tanto del Fuerte Militar Patria como de la base aérea Cotopaxi. Nos íbamos turnando para poder atender inmediatamente esos incendios. En la pandemia, igual quienes estuvieron ahí al frente en la pandemia, hubieron algunos fallecidos de Fuerzas Armadas también, pero estuvieron al frente los militares. Tenemos también programas Alas para la Alegría. El programa Alas para la Alegría es para motivarle al niño, a los niños especialmente de escasos recursos, que se den una vueltita en el avión y se les explica ahí las bondades que tiene el avión para que ellos le cojan el cariño a la Fuerza Aérea y después tener esos referentes como para que puedan ingresar. Tenemos el programa Alas para la Salud. Se hace gestiones para poder entregar sillas de ruedas, algunos implementos, llevar caramelos, y para esto nosotros hacemos una recolección entre los miembros de la Fuerza Aérea, en este caso, para poder llegar a esos rincones, porque nos interesa mantener buenas relaciones con la ciudadanía, para que ellos nos vean como su mano amiga y que estamos siempre para atender en sus necesidades. Y al final somos parte de un mismo país, de una misma república, con diferentes misiones profesionales y también el sentido de pertenencia, quizás por el ámbito de las instituciones en las cuales ejercemos la profesión. Pero aquí, Francisco, el tiempo va avanzando, miren, ha sido un diálogo tan rápido y hemos topado temas bastante sensibles y el que voy a plantear igualmente, pero con esa sabiduría y esa fortaleza que da el conocimiento y la experiencia. Francisco, sería interesante, ¿podemos considerar a las Fuerzas Armadas como uno de los elementos que ayuda a la construcción de la unidad nacional? De hecho, de hecho, eh, las Fuerzas Armadas, justamente por el hecho de encontrarnos en todo el territorio nacional, se dice que cuando hay tiempos de paz, nadie se acuerda de Dios y vilipendian al soldado. En tiempos de guerra o de problemas, todo el mundo se acuerda de Dios y se amparan en los soldados. Entonces, cuando hay este tipo de problemas, las Fuerzas Armadas tienen esa capacidad de que transformarse en un imán que impulse a la sociedad a unirse con un objetivo común de país. Hacerles ver que las cosas, por más malas que estén, siempre hay un objetivo y siempre se puede sobrepasar estos problemas. Entonces yo estoy totalmente convencido de que a través de las ejecutorias, a veces son cuestionadas, dicen los militares, solo sirven para desfilar, pero las personas que no conocen la historia de sus países están destinadas a desaparecer los países. Entonces las Fuerzas Armadas a través de ejecutorias hacen que el país vuelva a unirse,
que luchen por un objetivo común, sepan que tienen que alguien que les puede proteger, que sepan que hay gente honrada. Para muestra basta un botón, y en ese caso las Fuerzas Armadas se las puede considerar así. Hay muchos casos de problemas, no somos una super institución que no hay ningún tipo de problema. Tenemos muchos problemas, pero también las personas que se meten en problemas saben que ahí sí se hace justicia y se acciona violentamente. Entonces, esas son cosas, ejemplos que hacen que las sociedades crean en sus Fuerzas Armadas y a través de ellos sirvan para que la sociedad se una y puedan caminar hacia adelante. Qué bien, y justamente durante todo el programa hemos ido punteando, digamos así, algunas soluciones. Pancho, para ir terminando nuestro programa, sí sería interesante un mensaje que nos ayude justamente desde el ámbito de lo positivo, un mensaje que plantea algunos ejes que nos ayude a encontrar algunas soluciones a diferentes problemas, como el tema de la seguridad que habíamos hablado, el tema justamente de desarticulación institucional, capaz de que se fortalezca la relación cada vez más entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil, la construcción de una cultura en la cual el tema de la disciplina, el tema del respeto, el tema de la tolerancia también se ponga en evidencia. Entonces, frente a un escenario con el que vivimos en estos momentos, ¿qué tipo de ideas o de soluciones nos podrías ayudar a plantear, Pancho, para capaz de que ese mensaje de cierre del programa sea sumamente orientador y a la vez también, si cabe el término, hasta provocador? Bien, dentro de la misión de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. En este sentido, para cumplir esta misión que nos han encargado, yo no estoy de acuerdo con el uso progresivo de la fuerza. Aquí los militares deben dárseles nuevamente el poder de ejecutar, porque el momento en que se da el uso progresivo de la fuerza nos ponemos en igualdad de condiciones y ellos tienen mucho más dinero para poder adquirir muchas más armas y por eso es la situación de la delincuencia actual. El momento que se les restablezca tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional ese poder que tenían antes, va a ir desapareciendo la delincuencia, va a volver nuevamente la tranquilidad al país, porque en ese sentido nos vemos desprotegidos. No está bien que los militares y los policías estén al frente de un poco de indígenas haciendo bulla, destruyendo la ciudad de Quito y ellos no pueden hacer nada. Entonces yo creo que en ese sentido se debe trabajar bastante como para poder darle esa tranquilidad a la ciudadanía que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional les protegen. Gracias, Pancho, por el mensaje. Igualmente, Francisco, siempre será grato conversar sobre estos temas. En algún otro momento también iremos profundizando otras temáticas, pero el día de hoy vamos a cerrar ya nuestro programa. Ya van más de 55 minutos que hemos conversado y el tiempo ha volado. Y realmente sería interesante desde el lado tuyo ver un mensaje, algo que nos permita igualmente en esta coyuntura, en esta situación que vive el país, y también, obviamente, sin politizar, sino con criterios sustentados en la objetividad, tratando siempre de aplicar un principio básico que es rector y nosotros el tema de la verdad. Ese mensaje sería interesante, Francisco, escuchar para este cierre del programa. Sí. Mi mensaje iría relacionado a dos ámbitos. En un ámbito es a nuestra sociedad, a nuestro pueblo. Crean en sus soldados, confíen en sus soldados. El soldado es la mano amiga que donde quiera que ustedes lo encuentren y lo necesiten, tengan la seguridad que él va a extender la mano y los va a proteger. Y tengan la seguridad de que las armas que la sociedad les da van a ser en beneficio de su seguridad. Entonces, crean en sus soldados. Y por otro lado, el otro ámbito en el que quisiera mandar un mensaje es a los niveles de más alta decisión política del Estado.
prepárense. También confíen en sus soldados, pero prepárense para saber a dónde quieren que sus soldados caminen. Porque si ustedes, o el nivel político, estratégico, no sabe a dónde quieren que vayan sus soldados, podemos tener las mejores fuerzas armadas del mundo que no van a cumplir con las intenciones o las necesidades que tiene el Estado, no los gobiernos de turno, porque los gobiernos de turno son sumamente pasajeros. Entonces tienen que tener visión estratégica de Estado y plantear bien a dónde quieren llevarle a las Fuerzas Armadas. Ese sería mi mensaje para los dos ámbitos, para nuestro pueblo y para quienes tienen que tomar las decisiones. Gracias, Francisco. Y además, una tarea, y más que tarea, un tema de reflexión y de crítica. Y hay que asumirlo en ese sentido con la madurez que debe caracterizar a quienes de una u otra manera están en el ámbito político, están relacionados con el tema del Estado, hacer las diferencias conceptuales, hacer las diferencias operativas, estratégicas, saber exactamente la misión, saber qué desempeña cada una de las funciones que están claramente descritas en la Constitución de la República. Y ahí está el tema de la tarea. Y justamente también creo que hay que pedir de una u otra manera, no necesariamente siendo candidatos, no necesariamente siendo o desempeñando un cargo público, sino en el ámbito en el que nos encontremos, realizar alguna actividad, obviamente, en función de que justamente se mejoren las condiciones y las cualidades que debe tener las personas que nos van a representar, porque a veces realmente la de mediocridad es impresionante y pensar que en manos de ellos está nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestras familias. Es bastante crítica la situación y el cierre de este programa lo planteamos así, o sea, realmente tenemos que empezarnos a formar más, tenemos que asumir ese reto y ese desafío de ser ciudadanos. ¿Y eso qué exige? Formación, aprendizaje y obviamente actuar en base a principios y valores. Queremos dar también un saludo antes de despedirnos a nuestros queridos hermanos Patricio Espinosa, que también nos escribe, a René Orejuela, Guillermo Bolaños, que también nos escriben, y así durante el programa siempre saludos cordiales nos dicen, igual también a Adolfo, que nos dice excelente salario, queridos hermanos, el día de hoy, y así permanentemente están compartiendo con nosotros los días miércoles a las 19 horas, Sociedad Activa entre la Escuadra y el Compás. Quiero agradecerle a Francisco Druet, general del Ejército retirado, que con toda su experiencia y su conocimiento nos acompañó el día de hoy y, por supuesto, las orientaciones están claramente dadas y no en el sentido de la rigurosidad dogmática, sino en el sentido de la reflexión. Igualmente agradecerle a Francisco López, a Pancho, que le traté todo el programa por hacer esa diferencia y amenizar un poco en este programa, y obviamente a Pancho, a Francisco, agradecerle también, el coronel igualmente de servicio pasivo o retirado, digamos así, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, con una gran trayectoria, con una gran formación, igualmente compartiendo su conocimiento y su experiencia. Muchas gracias, un abrazo a cada uno de ustedes, franciscos, y gracias por habernos acompañado en estos 60 minutos. Y ustedes saben, si quieren escuchar todo el programa, pueden acceder al link de Conecta TV en Facebook, donde tenemos nosotros nuestro canal. Y invitarles a ustedes para el próximo programa que vamos a tener el próximo miércoles, que tiene que ver con el arte de la cocina. Miren, aquí hay una diversidad de temas. El arte de la cocina vamos a tratar, y aprovechando que también estamos cerca de la Semana Mayor, así lo caracterizamos, y obviamente queremos hablar de la alimentación, porque así como el conocimiento es al espíritu, los alimentos son al cuerpo, y de esa manera queremos abordar el próximo día, miércoles a las 19 horas. Muchas gracias, Francisco, a Francisco Druet, a Francisco López, y a quienes siempre están en la coordinación, Adolfo Salcedo, Pedro Rosero y nuestro ilustre poderoso hermano Winston Gómez. Nosotros agradecerles en nombre de Sociedad Activa entre Escuadra y Compás
a cuidarse y les esperamos el próximo día miércoles. Muchas gracias. Gracias.